Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar quién es tu amor por destino, puede ser que ya le conozcas o igual todavía no. Voy a indagar un poco sobre este tema. Antes de nada, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí, de verdad, muchísimas gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias, gracias, gracias. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Los fines de semana no contesto y los festivos tampoco, ¿vale? Solo contesto de lunes a viernes. Y también comentaros que puede ser que coja vacaciones, pero creo que de cara a septiembre, porque pensaba cogerlas ahora en agosto y creo que voy a seguir subiendo vídeos que en cuestión de los interactivos del canal no va a haber ahí ningún cambio, ¿vale? Aunque esté de vacaciones. Ya os iré informando. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja rosa, con el tarot Fairy Tail. Segunda opción, bruja morada, con el tarot Cosmic Cycles. Tercera opción, bruja naranja, con el tarot de los Owls, que es de búhos. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número uno, bruja rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién es tu amor por destino. Opción número uno, bruja rosa, ¿quién es tu amor por destino? Opción número uno, bruja rosa, ¿quién es tu amor por destino? Fíjate que ya nos sale la rueda de la fortuna, ¿no? Que nos habla de ese destino, de que estáis ahí como con esa suerte, ¿no? Que el destino os va a juntar o que el destino ya os ha unido. Tengo que, bueno, voy a ver qué más me dicen, porque no sé si todavía tienes que conocer a esta persona o ya le conoces o la conoces. Pero me habla ahí mucho el destino, pues eso, la rueda de la fortuna nos habla del destino, nos habla de que es un amor que tienes que vivir y yo siento que es como que te has sentido desestabilizado, desestabilizada mucho tiempo, pero con esta persona vas a encontrar el equilibrio. En el amor es como que no has encontrado la persona adecuada para ti o las cosas no te han ido muy bien, ¿vale? Es lo que me dicen. Bueno, yo siento en esta opción que es alguien que no conoces todavía, ¿vale? Que va a entrar en tu vida como con ese destino cuando las cosas, bueno, cuando todo se ponga en acción, ¿no? Es como, bueno, el destino es algo que a veces tenemos predeterminado, en algunos casos, me refiero. Nosotros tenemos el libre albedrío, bueno, el poder de decidir, el poder de tomar decisiones, pero sí que es verdad que cuando reencarnamos en este mundo, tenemos pues bueno, la lección de tener ciertos aprendizajes o ciertas vivencias o también de elegir con quién nos encontraremos en esta vida, ¿no? Y siento que esta persona que viene para ti es alguien con quien que tú has elegido el encontrarla o encontrarle. ¿Para qué? Para sentir lo que es el amor verdadero. Siento que en este caso, en esta opción, es como que con esta persona vas a vivir lo que es el amor verdadero. Te va a hacer sentir, bueno, pues alguien como muy, muy
valioso para él o para ella, o valiosa, va a sacar lo mejor de ti, ¿no? A mí este 9 de oros me habla ahí como de mucha abundancia, pero no solo abundancia material, estamos aquí hablando de una abundancia de, pues, como sacar tu mejor versión, ¿no? Siento que es alguien que no conoces, es una persona, un hombre, una mujer como muy mental, alguien, es como que siento que es una persona enamoradiza, enamoradizo, que como que le gustan mucho los detalles, ¿no? Que es un poco como romántico, romántica, pero fíjate que el rey de espadas siempre es alguien, me da igual que sea una mujer, puede ser una mujer o un hombre, este amor que viene para ti, pero el rey de espadas siempre nos habla de alguien mental, ¿no? De alguien que antepone mucho, piensa mucho, da muchas vueltas a todo y yo veo que esta persona es como que va a pensar muchísimo en ti. Este rey de espadas siento que es, pues eso, ese amor que viene para ti, también para aclararte mucho lo que es el amor verdadero. Físicamente siento que es alguien que no conoces, que es alguien, a ver si me dicen cómo lo vas a conocer, que es alguien que te va a abrir mucho, mucho conocimiento en el tema amoroso, ¿no? Lo que es el amor verdadero. Siento que va a ser como un aprendizaje mutuo porque tú también le vas a hacer ver lo que es verdaderamente, pues eso, el amor sano, el amor puro, el amor de una pareja estable, respetuosa. Y físicamente siento, si no te encaja los rasgos físicos que te voy a decir, no te preocupes, porque sois muchas personas, igual no te encajan los rasgos físicos, pero da igual, esta opción es para ti si lo sientes así, ¿no? Siento que va a ser un hombre con el pelo oscuro o una mujer con el pelo oscuro. eh, si es hombre, puede ser que tenga incluso también el pelo un pelín largo, no mucho, ¿eh? Un poquito largo. Y si es mujer, tiene el pelo largo. Melena, seguro, para casi todos estoy viendo eso, ¿no? También alguien que es muy inteligente, una persona que puede ser que trabaje en algún cargo con bastante responsabilidad, pues a lo mejor que le guste el tema de la justicia. Fíjate, me estaba viniendo mucho a la mente ahora mismo, me estaban como chivando, que puede ser que sea policía. En algunos de los casos siento que sí, pero no me había dado cuenta que está aquí la justicia. La justicia nos habla de que es una persona que puede ser que sea abogado, abogada, que trabaje con el tema judicial también, que sea policía, que trabaje, pues eso, o que simplemente sea alguien que tenga un nivel de justicia, un nivel de un comportamiento, unos valores como muy marcados, ¿no? Es alguien también que se expresa mucho con la palabra. Siento que vais a congeniar totalmente, vais a tener unas conversaciones muy bonitas a nivel de comunicación, ¿no? Os vais a entender muchísimo, vais a tener como las mismas aspiraciones, como los mismos valores. También siento que es alguien que puede ser que se cuide bastante físicamente, puede ser que vaya al gimnasio o que... Fíjate, además, es que este rey es como un superhéroe, ¿no? Tiene la capa aquí, como de superhéroe, ¿no? Sí, es que veo a alguien como muy justo, alguien que te va a llamar muchísimo la atención desde un primer momento que le veas, que vas a tener ahí como mucha química con él, con ella, porque aunque sea un rey, me habla de la energía, ¿no? Es alguien también como muy soñador, soñadora, aunque es un rey de espadas, como te digo, enamoradiza, enamoradiza en el sentido de que sueña con el amor verdadero, que no se ha rendido, aunque ha tenido malas experiencias. Y yo aquí con esta rueda de la fortuna es que veo, bueno, pues ya te digo, el amor por destino tal cual, en el que te vas, con la persona que te vas a encontrar súper bien, una persona como muy además estable, alguien que sabe lo que quiere, muy justo, muy justa, alguien que lo ha pasado mal también. Físicamente te digo, es moreno de pelo o morena de pelo, eh, bastante atractivo, atractiva, te van a llamar mucho sus ojos, también creo que les tiene oscuros o marrones o negros y te va a llamar muchísimo la atención. Ya te digo, si no te encajan las características físicas, no te preocupes porque sois muchas personas y me están llegando más características, ¿no? De esta persona. Pero bueno, lo que más me está llegando es esto. Siento que es alguien que vas a conocer, que no conoces todavía, como te digo, a ver si me dicen cómo le vas a conocer, que todavía no me lo están diciendo, pero es alguien con el que vas a crear ahí una oportunidad muy bonita que los dos o las dos lo habéis pasado francamente mal. Aquí habéis tenido decepciones amorosas en el pasado, pero os vais a apoyar muchísimo. Vais a ser como... Es que él o ella va a sacar la mejor versión de ti y viceversa. Tú con ella o con él vas a ser la mejor, vas a hacer que él sea o ella la mejor versión de sí mismo o de sí misma, ¿no? Sí que es verdad que van a ir las cosas lentas, yo siento que le vas a conocer y puede ser que no esté en su mejor momento y a lo mejor haya que esperar, ¿no?
En la mayoría de los casos yo siento que no le conoces, es lo que siento, pero hay ahí una fuerza de atracción que te va bueno, te va a volver loco a esta persona, te va a llamar muchísimo la atención, vas a sentir ahí como mucha conexión con él o con ella y vas a decir, wow, es que no sé qué me pasa con esta persona, ¿no? Parece que ya la conozco de antes, parece que sí, es que te va a llamar muchísimo la atención, ¿eh? Me hablan ahí como de, te vas a enamorar de esta persona muy rápido y él o ella de ti, con estos enamorados. Yo es que a mí este rey de espadas siento que es alguien que también puede ser que tenga un trabajo, ya te digo, relacionado con la justicia, como te he dicho antes. También puede ser que sea una persona que da clases o que está como muy... Porque el rey de espadas siempre me habla de alguien como muy inteligente, ¿no? Pero también me habla de alguien muy mental. Yo siento que es alguien como, pues eso, muy sabio, una persona que con la palabra llega mucho a los demás. Entonces puede ser que dé clases o que dé conferencias o que... Sí. Yo siento que la mayoría de las cosas no le conoces, pero sí que es verdad que vas a tener esa sensación cuando le conozcas de que ya le conoces de antes. Es como una sensación porque es un amor por destino muy marcado y es un amor por destino que te va a traer ahí como mucha felicidad, ¿no? Veo que es como que habéis tenido mucha frustración por separado, él o ella, y tú también por separado, ¿no? Habéis estado, pues eso, mal, pero esta persona viene para equilibrar tu vida en el amor y tú a él o a ella. O sea, es como un equilibrio. Siento que va a ser un amor muy compensado, ¿no? Entre dar y recibir. Y yo siento que en cuanto le conozcas o la conozcas, vas a tener ahí como un flashazo ahí en el corazón, en tus sentimientos, en tus sentidos, con esta papisa, con esa intuición que te van a decir, esta es la persona adecuada para ti. Y ya te digo que le vas a conocer y, bueno, os vais a compenetrar mucho. Siento que tú eres más de sentir, ¿no? Eres una persona que se da mucho a los demás. Eres una mujer, un hombre como muy sensitivo, sensitiva, muy empático, empática. Y yo siento que os vais a compenetrar mucho, porque fíjate que yo le veo a esta persona como un hombre, una mujer, más de no dejarse llevar a veces por sus sentimientos, por sus emociones, como de poner límites, puede ser que haya vivido experiencias malas con ese 3 de espadas. Y aunque va a ir todo poco a poco, siento que vais a tener sentimientos rápidos mutuamente, o sea, ya vais a empezar a sentir cosas muy bonitas entre vosotros, vosotras, pero con esta reina de copas, siento que es como que os vais a compenetrar muy bien porque tú le vas a dar a esta persona tu parte sensible, tu parte empática, va a aprender mucho de ti y él o ella te va a bueno, como un poco transmitir esa parte más mental, ¿no? Más, bueno, no te dejes llevar por las apariencias, no tienes que dar todo lo bueno a todo el mundo, tienes que marcar límites. Es como una persona que te va a ayudar mucho a la hora de cuidarte, de quererte, de avanzar. Siento que viene, yo creo que le vas a conocer en las próximas semanas, meses, ¿eh? No va a tardar mucho porque me sale ahí como rápido. Sí que es verdad que me sale aquí también el Caballero de Oros que me habla de que vais a hablar poco a poco vais a conoceros, va a surgir el amor rápido, pero sí que vais a llevar las cosas con cautela y poco a poco, ¿no? Pero el 8 de bastos y el carro me hablan de mucho avance. Bueno, siento que le vas a conocer, puede ser que esté en distancia esta persona, o que sea de fuera de donde tú vives, ¿eh? Porque ese carro me puede estar hablando de fuera. Pero lo que estoy viendo más es que le vas a conocer en un viaje que sea de otra ciudad y tú le conozcas, o si no, a través de, pues a lo mejor que venga esta persona a tu ciudad o donde tú vives y le conozcas, o a lo mejor que tú hagas un viaje y le conozcas, porque yo siento que está como un poco lejos de ti, no vive en tu ciudad, ¿no? Si vive en tu ciudad, pues vivís en sitios diferentes y no soléis coincidir mucho. Pero también te digo que puede ser que le conozcas por tu entorno de amigos, ¿vale? También. Lo que más me viene es por un viaje que hagas o un viaje que haga esta persona. Es lo que más me está viniendo, ¿vale? Es como que va a ser pura pasión desde un primer momento, pero siento que es verdad que al principio os vais a resistir los dos a fluir o las dos a fluir completamente con esto que estoy viviendo, ¿no? Esto es como demasiado bonito para ser verdad. Entonces siento que de momento vais a ir como muy poco a poco. Esta persona siento que te va a llamar muchísimo la atención. em, Tiene muchas inquietudes, ¿eh? Además, puede ser que lea libros, que le guste lo mismo que a ti, que tengáis ahí como mucho en común.
Me refiero en cuestión de gustos, en cuestión de aficiones. eh, yo veo ahí como mucha compenetración. Te vas a sentir como muy a gusto con esta persona. Al principio vais a empezar una amistad que esto va a ir a más, siento, ¿vale? Con este mago. Porque yo veo aquí como que va a ensalzar mucho tu amor propio y tú vas a ensalzar el amor propio de lo de ella, ¿no? O sea, es como la mejor versión de ti. Esta persona va a hacer una mejor versión de ti y tú de lo de ella. Vais a formar un equipo muy bueno con este 3 de euros, ¿ves? Me habla ahí de un equipo muy bueno, de que vais a tener ahí como mucha compenetración, ¿vale? Después de dejar atrás cargas, luchas, miedos, esta persona yo siento que lo ha pasado mal. Es o separado o divorciado, o separada o divorciada, o si no ha tenido ahí una experiencia en el amor muy marcada, pues me sale ahí otra persona con la que he tenido muchos problemas. Puede ser que tenga hijos de esta persona o que a lo mejor pues haya tenido una ruptura muy dolorosa. Veo ahí como cargas que todavía arrastra de esa persona, discusiones con ella, con él, una situación muy tóxica y siento que sí, pero es verdad que tú va a encontrar en ti como, bueno, alguien que le va a cuidar mucho y siento que además le vas a traer muchísimo. Físicamente le vas a encantar a esta persona. Y yo os veo creando una vida en común, ¿eh? También te digo, estoy sintiendo que puede ser que no le conozcas, pero para algunos a lo mejor ya está en tu vida, ¿eh? Para algunos, para pocos, ¿vale? Adáptalo. Porque sí que veo que puede ser que para algunos, sí, hace poco que le conoces. O que a lo mejor os veíais en algún sitio y coincidías en algún sitio con esta persona y ahora pero lo que más estoy sintiendo es que es una energía nueva. Lo que pasa que es que ya le conoces de vidas pasadas, tienes esa energía de... Por eso me llega que para algunos puede ser que ya esté en tu vida, ¿eh? Vas a tener una sensación de ya le conozco de antes, ¿no? Da igual que le conozcas ahora o que ya le conozcas desde hace tiempo en esta vida, que a lo mejor pues coincidéis en algún sitio, pero no. Si le conoces de poco, eso también es verdad. No habéis entablado mucha conversación, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, porque a veces cuesta. Llegan las cosas y a veces cuesta. Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién es tu amor por destino? ¿Quién es tu amor por destino? Bueno, va a ser como un cuento que se va a hacer realidad para ti. Siento que va a llegar cuando menos te lo esperes ese acercamiento y yo siento que es que vas a sentir que es algo extraordinario. Fíjate, me hablan ahí de algo extraordinario, más allá del ordinario, algo que dices, pero vamos a ver esto, ¿de dónde ha venido? ¿Ves? Es que yo siento que estáis conectados por el tiempo y el espacio. Vas a sentir que le conoces ya. Y es que para algunos, para poquitos, siento que ya le conoces en esta vida. Ya, pues a lo mejor habéis entablado un poco de conversación o has coincidido ya con él, ya te lo has encontrado con ella. Pero para muchos no le conoces. Pero sí que vas a sentir esa conexión de jolín, parece que ya le conozco de antes, parece que yo ya a esta persona ya le he visto y es como que yo me es muy familiar. Eso es porque ya estaba pactado el coincidir en esta vida y le conoces de otras vidas pasadas. Fíjate, el poder del propósito. Esta persona tiene un propósito en tu vida y yo siento que es el propósito de dejar atrás tus miedos, de avanzar, en el tema amoroso, de mostrarte lo que es el amor verdadero. Vamos a ver más. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número uno, Bruja Rosa. ¿Quién es tu amor por destino? Demasiado pronto. Te pones demasiado serio, demasiado rápido. Conózcase antes de comprometerse por completo. Siento que vas a ir poco a poco, ¿vale? Aunque vas a tener esa sensación de que ya le conoces de antes, pero van a ir las cosas muy despacito, ¿no? Esto es demasiado pronto. Poco a poco. Mira, no quiero confiar en él o en ella rápido, ¿no? Quiero ir poco a poco, conformándose. No te quedes con alguien que no es adecuado para ti solo porque es seguro. Siento que esta persona ha tenido una relación como muy tóxica y ha estado ahí como conformándose con esa relación y es como que tiene que romper todavía, puede ser que todavía esté en pareja para algunos, que a lo mejor esté en una relación tóxica y que tenga que romper con ella, con él en algunos de los casos, o en otros casos que todavía tenga ahí como unas cargas de esa relación pasada, ¿no? Fíjate, el amor apesta, ¿ves? Es por eso. Tú has dejado de creer en el amor.
Es que te lo he dicho antes, ¿no? Esta persona viene para enseñarte que hay amores verdaderos. Y a esta persona le pasa igual. Has dejado de creer en el amor, déjate sanar para que puedas abrirte de nuevo. Esta persona va a ayudarte a abrirte al amor verdadero, a abrirte al amor sano. Y tú igual. Te va a pasar, o sea, es que es algo recíproco, ¿no? Te va a pasar lo mismo que a él o a ella. No comprometido. Siempre persiguiendo o siendo perseguido, debes estar dispuesto a comprometerte con una persona. Bueno, has encontrado gente que no se ha querido comprometer contigo o que se ha comprometido de manera pues mala, ¿no? Te ha dicho a lo mejor que quiere un compromiso serio y estable y luego no ha sido así. Entonces te hablan también de eso, de que has encontrado personas que no vibraban en tu misma energía en el tema amoroso y estás ahora en un momento de soltar eso y avanzar en el tema amoroso. Y yo te digo que viene alguien muy bueno para ti, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién es tu amor por destino? Es alguien que va, o sea, tú eres alguien muy sensible que va a sacar la sensibilidad de esta persona. Esta persona está como en una coraza, como con una coraza muy grande, ¿no? Y yo siento que va a ser una relación muy bonita, una relación que va a avanzar poquito a poco, que vas a ganarte su confianza y esta persona también se va a ganar tu confianza, no va a ser algo, ya te digo, mutuo y recíproco. Vais a llegar a dejar las lágrimas atrás y siento que va a ser la persona que te imaginas, ¿no? Para ti. Viene esa persona que te imaginas que tanto has soñado y que tanto has deseado. ¿Quién será tu amor por destino? Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién será tu amor por destino? Todavía hay algo ahí bloqueado. Ojo porque todavía hay algo ahí bloqueado que tienes que trabajar en ello. Encuentro por un medio de comunicación. Siento que esta persona vas a contactar con él o con ella y luego te va a pedir tu teléfono o tu red social o va a haber luego un encuentro a mayores por ahí, ¿no? Todavía no estás listo o ella o él no está listo, lista. ¿Por qué? Porque siento que todavía hay algo ahí por sanar. Ya te digo, puede ser que esté incluso en una relación tóxica, con mentiras, con engaños, esta persona viene de decepciones muy marcadas y tú puedes ser que también, ¿eh? Fíjate, de dependencias afectivas, realización de proyectos. Yo siento que con esta persona vas a realizar muchos proyectos, a viajar, a hacer planes de futuro, pero ya te digo que hay que dejar atrás todavía cargas. Los tiempos son muy sabios y te tienes que adaptar al ritmo emocional para que esto vaya bien, ¿no? Yo siento que esta persona o acaba de romper recientemente o está todavía con una pareja con la que tiene que romper, ¿vale? Entonces me hablan de eso, de que tienes que esperar, de que ahora no es el momento. Puede ser que ya conozcas a esta persona y esté en pareja, fíjate lo que te digo para algunos, o si no está en pareja, esta persona todavía tiene cargas ahí. Entonces van las cosas despacio. Para otros todavía no le conocen. ¿Por qué? Porque no está listo, lista esta persona, ¿vale? Adáptalo. En los interactivos generales tenéis que adaptar mucho, ¿vale? Porque es que sois muchas personas. Entonces hay que adaptar. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa. ¿Quién viene para ti en el amor por destino? ¿Quién es tu persona por destino? ¿Quién viene para ti en el amor por destino? ¿Quién es tu amor por destino? Hay que hacer todavía limpiezas. Sobre todo esta persona siento que tiene que limpiar ahí cosas que todavía le están molestando, que no le dejan avanzar. Bueno, yo veo que va a ser una relación muy buena entre vosotros, vosotras. Siento que os vais a venir muy bien anímicamente, incluso en tema de la salud. Siento que vais a tener una relación muy sólida. A mí el ancla me habla pues eso, de anclaros, valga la redundancia, de tener una relación sana, de tener una relación firme, de tener una relación muy, muy cimentada, ¿no? Y me habla de alguien que es muy comunicador, comunicadora, una persona que te va a contactar, una persona que va a estar como muy pendiente de ti y se va a expresar muy bien. Esta persona habla muy bien y yo siento que es amor verdadero. Mira, el amor de verdad, el amor que es un amor sano, un amor puro, un amor que respeta, un amor que hay confianza, siempre va a ser un éxito, siempre. Y lo que va a hacer ese amor siempre es ayudarte a brillar y tú ayudar a brillar a la otra persona. Cuando tienes un amor, cuando estás en una relación que te apagan,
Ahí no es bajo ningún concepto. Me hablan de que a pesar de vuestros miedos, a pesar de vuestras dudas, esta persona viene para enseñarte lo que es el amor verdadero, va a hacerte brillar, vas a ser un sol para él o para ella y ella para ti o él. Y es amor de verdad. Me hablan de un éxito en el amor, algo que tú hace tiempo que esperas, ¿vale? No te desanimes. Me sale aquí como que tú vas a tener la certeza, la, cos- la- no vas a tener ninguna duda de que es la persona adecuada para ti, ¿vale? Con estos búhos. Y me sale el compromiso. Esta persona quiere un compromiso serio y estable contigo. Yo veo compromiso, veo que vais a tener una relación estable, que os vais a casar si queréis casaros o que vais a formalizar un compromiso muy, muy estable. Que vas a tener la certeza de que esta persona es la adecuada para ti y tú para él o para ella. Es que no te va a quedar ninguna duda. Al principio vas a dudar por miedo. Y esta persona puede ser que le pase lo mismo. ¿Eh? Vale, voy a sacarte por último un consejo. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. No pierdas de vista esta verdad. Has venido aquí para evolucionar y crecer. Así que es necesario experimentar los momentos difíciles. Es cuando más crecerás. Siempre hay luz al final de un túnel oscuro. Bueno, pues lo que os digo siempre, todas las vivencias, todos los aprendizajes que habéis tenido, todas las decepciones, todo el dolor, eso hay que transformarlo en experiencia, ¿no? Si tú no hubieras vivido todo lo que has vivido, no serías la persona que eres ahora mismo. Entonces, has venido para evolucionar, para crecer, para avanzar, para aprender. Y todo esto al final, ¿qué es lo que va a provocar? Pues que tú brilles, porque ese final de ese túnel está a punto de, de verse, ¿no? El final de ese túnel que a lo mejor no estás viendo. Te dicen que va a llegar ese final pronto y va a salir la luz, ese sol. Si te preocupa no tener la fuerza necesaria para seguir adelante, piensa en cuánta fuerza estás utilizando para aferrarte. Luego redirige esa energía y disfrútala de tu vida. Disfruta de tu vida. Es eso, a veces utilizamos la energía en cosas que no deberíamos de utilizarla, ¿no? Pues en aferrarnos a personas que no, donde ya no es, o aferrarnos a situaciones que ya te están, el universo te está diciendo que tienes que romper con eso. Redirige esa energía, porque siempre os lo digo, en donde nos enfocamos, eso crece, donde nos enfocamos, eso se hace más grande. Entonces siento que estás derrochando a veces la energía en cosas o situaciones o personas que no la merecen, es lo que te están diciendo. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué más te quieren decir? Un consejo de los ángeles. Arcángel Metatrón. A ver, vamos a sacar tres. Milagro. Nuestras alas de luz te rodean, así como a tus seres queridos. El momento que atraviesas está protegido por fuerzas superiores. Las fuerzas del amor están actuando, todo va a salir bien. Te dicen que no te preocupes, que un milagro está cerca, ¿vale? Que no te desanimes, que todo va a salir muy bien, que estás muy protegido, protegida por los ángeles y tus seres de luz. Arcángel Metatrón, soy tu unión entre el cielo y la tierra, entre tu carácter humano y divino. Estoy aquí para ayudarte a sanar los conflictos que enfrentan a tu corazón y a tu espíritu. Siénteme en el corazón y en tus pensamientos el amor surge de la unidad. Compasión. Cuando demuestras verdadera compasión por ti mismo, por ti misma, el universo te responde automáticamente colmándote de suerte y alegría. La compasión, hay que aclararlo, porque la compasión, cuando hablamos de compasión, siempre se nos viene a la mente, ay, pobrecito de mí, me voy a quejar, todo me sale mal. No, la compasión es sentir tu corazón, sentir tus emociones. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de reír, ríe. Aceptar lo que hay, aceptar tú, bueno, pues cómo te sientes. A veces es normal sentir miedo, a veces es normal sentir decepciones, a veces es normal. Siente las cosas, no te las guardes, no te las calles. Vivimos en un mundo, en unas redes sociales que, ay, no llores, ay, no digas esto, ay, no. Bueno, siente, eres humano, humana, siente esas emociones y siente compasión por ti. Eres alguien increíble. Siente esa compasión de esos sentimientos, de esas emociones. Determinación, perseverancia y paciencia son las claves de un resultado positivo. Bueno, a veces no hay que rendirse, aunque a lo mejor no te hayan salido bien mis cosas. Yo siempre digo que los fracasos no hay que mirarlos como fracasos, sino como aprendizajes.
porque bueno, pues todos nos desanimamos, todos a veces hemos tenido algún fracaso en la vida, yo incluida, yo soy humana, todos a veces nos hemos venido abajo, todos tenemos momentos malos, pero luego hay que ver, pues eso, hay que ser positivos, que te digo, en donde te enfocas eso crece, y si tú lo ves como algo temporal, ¿no? Ha sido un fracaso, no ha sido un fracaso, ha sido un aprendizaje, y eres resiliente y transformas todo eso en positividad, bueno, pues te va a ir muy bien porque vas a cambiar el mensaje, vas a cambiar ese mensaje de fracaso, de ay, pues es que fíjate, no he podido, no he sabido hacerlo, a era un aprendizaje y voy a sacar la mejor versión de mí y voy a transformar todo esto en positividad y voy a seguir adelante. Básicamente esto es así. Opción número uno, Bruja Rosa. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no ha resonado contigo es que esta no es tu opción, tenlo en cuenta. También tienes que adaptar, porque, bueno, pues hay veces que, bueno, ciertas frases o a lo mejor mensajes que doy no coinciden con tu situación. Te mando un abrazo enorme. Si no ha resonado, puedes mirar otras opciones o a lo mejor puede ser que no tengas ninguna, bueno, respuesta o ningún mensaje en el interactivo. Por favor, si te ha gustado, dame un like, coméntame, suscríbete si no estás suscrito, que me ayuda a seguir adelante y avanzar con el canal. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme y nada, nos vemos en próximos interactivos, que vaya muy bien. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién será tu amor por destino, quién es tu amor por destino. Opción número 2, Bruja Morada, quién es tu amor por destino. Opción número 2, Bruja Morada, quién es tu amor por destino. Bueno, siento que es alguien que ya te atrae y tú le atraes. Fíjate, yo en esta opción siento que ya le conoces a esta persona, ¿eh? Es alguien como que puede ser que trabaje en algunos de los casos en una peluquería, fíjate, o que a lo mejor tú seas peluquera o peluquero y esta persona vaya allí a cortarse el pelo o a maquillarse. Para algunos de los casos, fíjate, esta emperatriz que está cortando el pelo a una persona, ¿no? Y trabaja ahí. O que a lo mejor, pues bueno, pues no sé, por el tema de la belleza, ¿no? Que a lo mejor tú trabajes en una tienda o y esta persona vaya a comprar, pero siento que ya le conoces. En algunos de los casos es un cliente, una cliente tuya, ¿no? De pues que tú trabajes en algún sitio así y ya le conoces. Pero también siento que puede ser que seáis amigos, amigas, en esta opción que ya le conozcas. Lo que sí que estoy sintiendo es que hay muchísima atracción entre vosotros, vosotras. Esta persona quiere una oportunidad contigo. A mí este paje de oros me habla de eso, ¿no? De que quiere una oportunidad contigo y tiene muchísimas. Ahí estaba. Mirad, a mí me pasan unas cosas. Soy muy así. Yo soy muy auténtica y siempre os cuento. Bueno, pues me gusta hacer los interactivos como muy dinámicos y sabéis que no me gusta para nada como ser muy seria, ¿no? Muy estructurado todo, no. Aunque soy Capricornio y somos muy exigentes con nosotros mismos, que yo estoy ya, bueno, con este tema trabajando mucho en eso, pero no soy capaz de soltar la exigencia. Estaba, os voy a explicar que estaba pensando que había aquí una sombra. Digo yo, ¿por qué se ve así la carta? Y es que es la carta. Es que es la carta, que aquí hay una sombra. Esto estaba más oscuro. Estaba yo diciendo, ¿qué es lo que me da sombra? Si ahora no me da sombra ninguna luz a la carta para que la veáis bien. Y era la sombra que está ya, que es así la carta. Bueno, a lo que voy, que me extiendo mucho. Os estaba diciendo, esta persona quiere una oportunidad contigo, ¿eh? Lo tiene clarísimo que quiere una oportunidad contigo. Es que ahora estaba yo diciendo, ¿por qué me da la luz si tengo algún foco aquí y no me debería de dar la luz? Reflejar, ¿no? Pero era la carta que tenía ese lado más oscuro. Bueno, esta persona quiere una oportunidad contigo. Yo siento que en muchos de los casos sois amigos, amigas, y quiere una oportunidad contigo, lo tiene clarísimo, le atraes muchísimo. Quiere una oportunidad, pero sí que es cierto que muchas veces puede ser que le notes frío o fría con esta muerte, que a veces como que pienses que no quiere nada contigo, o que a lo mejor, bueno, pues está ahora mismo en un momento de que lo ve complicado el arriesgar, ¿no? Porque le veo ahí como aguantando, resistiéndose, como que a lo mejor no le parece buena idea avanzar contigo, o que a lo mejor piense que tú no le vas que no va a ser recíproco, ¿no? Que no le vas a responder de la misma manera, que no vas a entregarte a él o a ella, no sé, veo como
que puede pensar que te resistes a estar con esta persona o que a lo mejor no es buen momento o que tú no sientes lo mismo. Pero yo siento que a esta persona le apetecería mucho avanzar con este as de oros, le apetecería mucho crear algo contigo. Para algunos de los casos puede ser que sea unas parejas, porque fíjate que me sale aquí esta muerte, que puede ser que para algunos de los casos sea alguien con el que ya has tenido algo y regresa a tu vida o quieras, hay algo pendiente entre vosotros, vosotras. Porque yo veo que esta persona quiere algo contigo ahora mismo, ¿no? O bien ya tuvo algo y quiere ese regreso, esa vuelta, o para algunos de vosotros no habéis tenido nada. Bueno, hay ahí como mucho, a ver cómo lo digo, para que no me bloqueen el canal, el bici. Mucha tensión pasional no resuelta, ¿vale? Hay aquí un tema pasional importante, estoy sintiendo. Esta persona le gustaría y le encantaría dejarse llevar, proponerte alguna cita. Siento que vas a hacer algún viaje con él o con ella. Yo en la mayoría de los casos veo que sois amigos o amigas y no ha pasado nada, ¿vale? Para la mayoría. Pero sí que es verdad que puede, para algunos de los casos, que sea una pareja o que a lo mejor en el pasado le conociste y no, esto no se concretó aquí nada y esta persona ha vuelto a tu vida o quiere algo contigo, ¿no? Por eso lo de las parejas. Puede ser que en algunos de los casos hayáis tenido ahí como algún intento de relación o incluso hayáis tenido una relación. Adáptalo. Pero yo para la mayoría siento que no ha pasado nada entre vosotros, vosotras, que sois amigos, amigas o que coincidís en un sitio, que a veces os veis. Siento que esta persona es alguien que conduce, que tiene coche en la mayoría de los casos, que puede ser que viaje mucho, una persona que haga viajes a menudo, que coja el coche pues a lo mejor para ir a trabajar. No sé, te veo haciendo planes con él o con ella. Puede ser que ya hayas hecho bastantes planes con esta persona, pues a lo mejor que te hayas ido a un parque de atracciones, fíjate, nos sale aquí la montaña rusa, que hayas hecho algún viaje con esta persona, aunque no hayas ido solos, solas, pero que hayas hecho pues más planes con él, ¿no? Con ella. O sea, a lo mejor con más gente, que sea a lo mejor de tu entorno laboral, que sea... Es que siento que esta persona está en tu vida bastante. En muchos de los casos la ves mucho. Puede ser que ahora estéis distanciados, que esta persona esté de viaje en algunos de los casos, ¿eh? Y yo siento que es como que veo hay conversaciones, es alguien muy sentimental, es una persona como muy emocional y sientes mucho como su energía. Aunque estéis lejos, notas su energía. Aunque estéis lejos, sientes si está bien, si está mal, si está cerca de ti incluso, ¿eh? O sea, aquí hay ojo que aquí hay una conexión brutal, estoy sintiendo. Es alguien, físicamente, si no te coincide la descripción, estoy viendo como, bueno, varios rasgos, pero te voy a decir lo que más me está llegando. Pues es un interactivo general. Si no conecta con vosotros, lo que te digo, si no te resuena físicamente como es, pues puede ser que sea de otra manera físicamente, pero si no te llega o no resuena, pues a lo mejor tienes que obviar esto, ¿no? Si todo lo demás te resuena, pues sí que esta es tu opción. Es un interactivo general y es muy complicado acertar a todo el mundo. Además que yo digo lo que más veo, pero me está llegando ahora varias cosas. Lo que más estoy sintiendo ahora es que es una persona moreno o morena de pelo, ¿vale? De piel también siento que para algunos es morena moreno, ¿vale? Para otros puede ser que no sea blanquito, ¿vale? O blanquita, que sea, pues eso, bronceado, bronceada, ¿no? Que tenga un bronceado pues a la hora que esté moreno, morena, de cara al verano, ¿vale? Que aquí estamos en verano. Pero que no le veo blanco, blanco, blanco con la piel muy blanca, ¿no? La veo más, pues alguien más morenito, morenita de piel, ¿no? Incluso oscuro también, ¿vale? Adáptalo. Y siento que es alguien de pelo, ya te digo, también oscuro. Y los ojos, fíjate que te diría que les tiene un poco claros. Puede ser que les tenga en algún caso marrones, pero en otros casos siento que los tiene como o azules o verdes o a lo mejor un marrón verdoso. Le veo como los ojos claros. El pelo, mira a este chico, cómo tiene el pelo. Para algunos de vosotros tiene el pelo un poco rizo y así si es hombre, y si es mujer siento que tiene el pelo largo. Es alguien que tú ya sabes quién es, porque está en tu vida. Entonces, por muchos detalles que te dé, sabes a quién me estoy refiriendo, porque está en tu vida ya. En esta opción está en tu vida ya. Si no te coinciden los rasgos físicos, no te preocupes, porque si te está resonando todo lo demás, sabes quién es perfectamente.
tenéis como mucha intuición mutuamente, puede ser que os gusten las cartas a los dos, el tema del tarot, el tema de la astrología, es alguien como muy espiritual en muchos de los casos, alguien muy sentimental, alguien que siente mucho las energías también, y siento que vas a tener una relación muy recíproca con esta persona, muy equilibrada con este 6 de oros, me están hablando ahí de una relación equilibrada, de una relación muy compensada, y siento que es como que te atrae muchísimo tú a él. Pero bueno, aquí ya te digo que hay una tensión pasional no resuelta todavía. Si habéis tenido algo en el pasado, siento que tenéis muchísimas ganas de volver a sentir eso y tener un encuentro pasional. Con este 9 de oros veo que es como, fíjate esta chica, está como muy elegante, ¿no? Comprando algo en una tienda, tiene aquí zapatos, bolsos, pero es que se está mirando al espejo. Y siento que esta persona es como tu espejo. Es alguien que es que te parece que eres tú reflejado o reflejada, ¿no? ¿Ves? Yo veo una vuelta. Para muchos de los casos puede ser que le conozcas de antes y que vuelva a tu vida ahora, o que sea una pareja y que regrese a tu vida, o que este juicio también me puede estar hablando de que lleváis tiempo, de que os conocéis desde hace tiempo en muchos de los casos, ¿no? Pero yo veo ahí como un éxito. Esta persona, en las próximas semanas, días, siento que os vais a acercar más y puede ser que te confiese que está enamorado o enamorada de ti, ¿eh? Porque yo veo que ya tiene sentimientos por ti, ¿eh? Sí, es que le veo como avanzando, fíjate. A mí me habla ahí de más comunicación, puede ser que pase algo, que ocurra algo que os una más. Me habla ahí como de salir de su zona de confort, de avanzar. Siento que le apetecería mucho, pues eso, empezar algo contigo, que ha cortado muchas veces ese avance por miedo o por resistencia, o porque piensa que no es buena idea, pero yo ahora le veo, mira, avanzando con esta justicia, como voy a decidirme. También te digo, puede ser que trabaje contigo. Yo es que veo mucho en esta opción como que te una el trabajo con él o que le hayas conocido a través del trabajo o a través de alguna compañera de trabajo o alguien que conoces que a través de eso te lo ha presentado. Pero siento que le conoces de antes y que para muchos de los casos puede ser incluso una pareja tuya o alguien que te lleva gustando desde hace tiempo pero no se ha concretado nada, ¿eh? Para otros. Te digo, es que hay ahí como una tensión que no se termina de resolver por ninguna de las dos partes, pero esto, bueno, esto amor por destino sí o sí. ¿Ves? Como resistencia todavía, que esto, por parte de esta persona le encantaría que esto avanzara, pero como que se cohíbe, se, se frena muchísimo. Yo te digo que esta persona, un poco más adelante, ahora veo un poco más de tiempo, pero un poco más adelante te va a confesar que está enamorado, enamorada de ti, el caballero de copas. De momento veo que las cosas van lentas, de momento veo con este ermitaño que es como que él también se está centrando un poco en él o en ella, y tú también, es como, bueno, me habla ahí un poco de tiempo, ¿no? Pero yo te diría que más adelante vais a empezar a hacer planes juntos, juntas, vais a empezar a coincidir más, puede ser que en los próximos días, meses, porque claro, sois muchas personas. Y yo veo que vais a dejar atrás conflictos o en otras relaciones, siento que vais a hablar mucho de estos temas y os veo comenzar algo de cero entre vosotros. Si tuvisteis algo en el pasado, vais a dejar atrás conflictos del pasado que a lo mejor, pues bueno, tuvisteis que dejarlo, o a lo mejor esta persona se marchó fuera y rompisteis por la distancia. Veo ahí como si habéis tenido algo con esta persona. Es que veo en muchos de los casos que puede ser que os haya alejado la distancia, la distancia geográfica. Si no, también puede ser que hayáis perdido el contacto con esta persona y ahora ha vuelto a aparecer en tu vida recientemente, relativamente hace poco. Para otros, esta persona ya le conoces de hace bastante y te gusta muchísimo, y tú a él o a ella. Aquí esto es pura atracción, ¿vale? Pero ya te digo, es como que esta persona ha esperado, que todavía piensa que no es el momento, pero aquí, fíjate, el loco, esta persona se va a lanzar cuando menos te lo esperes. Está cansado, cansada de bloquearse, de autoboicotearse a sí mismo, a sí misma, de bloquear sus sentimientos, de bloquear más sus emociones. Y yo te digo que puede ser incluso que te proponga hacer un viaje, juntos, juntas, ¿vale? Sí, sí, es que tiene muchas dudas, muchos temores. Yo creo que puede ser que en el pasado tuviera una relación tóxica o que a lo mejor si estuvo contigo hace años, pues no os fue muy bien por algo tóxico o algo ahí. Siento que no quiere volver a decepcionarte, pero va a ir poco a poco, pero esto va a avanzar, ¿eh? Y aquí hay una, te lo vuelvo a decir, una tensión sexual, pasional, barra pasional no resuelta, bastante importante, ¿vale? ¿Ves? Yo siento ahí que muchos de los casos o tiene miedo a que le pongas freno, a que le digas, no, mira, yo no siento nada,
o también a volver a pasarlo mal si ha tenido algo contigo, pero yo te diría que esta persona está enamorado de ti, enamorada. Y a lo mejor ha pasado el tiempo, si habéis tenido algo en el pasado y no te ha olvidado. Si no habéis tenido nada, esta persona te conoce de hace tiempo y es que tiene muchas ganas de estar contigo. Opción número 2, bruja morada. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 2, bruja morada. ¿Quién es tu amor por destino? ¿Ves? Aquí hay un poder del propósito. Esta persona siento que es para ti y tú para él o para ella. Es algo más allá del ordinario, vuestra relación, vuestra conexión. Y siento que aunque pase el tiempo, tú a esta persona le sientes. Sientes que no te has olvidado de lo de ella y esta persona le pasa, le ocurre lo mismo, ¿no? Es como que cuando estás cerca de él o de ella sientes el mundo. Os sentís mutuamente y aquí hay algo muy mágico entre vosotros, vosotras. Sí, yo te digo que esta persona está enamorada de ti y tú de él o de ella. Es que esto, si habéis tenido algo en el pasado, no os habéis podido olvidar, si no habéis tenido nada, siento que es como que te gusta de hace tiempo y sientes que es que lo sientes. Fíjate que lo sientes. Yo te lo estoy aquí corroborando, pero tú sientes que esta persona es para ti y tú para él o para ella. Por eso te estoy diciendo, sabes perfectamente de quién te hablo en esta opción. Si esta opción te resuena, sabes perfectamente de quién te hablo. Opción número 2, bruja negra, no, bruja morada, perdonadme. Opción número 2, bruja morada. ¿Quién es tu amor por destino? Demasiado arriesgado. Sientes que no vale la pena el riesgo, pero abrir tu corazón es un riesgo que vale la pena tomar, ¿vale? Es eso, es... esta persona hay veces que piensa que es demasiado arriesgado proponerte el tener algo con él o con ella, pero siento que se va a arriesgar al final con ese loco cuando menos te lo esperes porque al final se está dando cuenta de que eres la persona adecuada para él o para ella. Retirándose. Tu miedo a ser herido te ha hecho retirarte. Tenemos tiempo para salir y probar de nuevo. Siento que tanto él o ella como tú os habéis retirado. ¿Por qué? Porque habéis tenido experiencias malas en el pasado. Y estáis ahora como, bueno, como con el radar así, ¿no? Levantado. Bueno, a ver qué pasa, a ver aquí me encuentro, no quiero volverlo a pasarlo mal. Con el radar es como estoy a la expectativa de a ver qué pasa, no vaya a ser que cometa los mismos errores o me hagan daño, ¿no? Ira reprimida, tienes sentimientos no resueltos de tu pasado que te hacen resentir a los demás. ¿Ves? Es como que tú tienes ahí ese... Y a esta persona yo creo que le pasa lo mismo. eh, Emociones reprimidos, perdón, reprimidas, ¿vale? Emociones reprimidas, perdonadme, pero aquí está haciendo mucho calor últimamente, tenemos aquí una ola de calor y bueno, pues esto afecta, la verdad, ¿eh? Estoy un poco así, porque a mí el calor además me agobia muchísimo. Ira reprimida, ¿no? Tienes emociones reprimidas, además de esa ira, de esos sentimientos no resueltos de tu pasado, siento que todavía tienes que sanar cosas, esta persona también, pero os vais a ayudar mutuamente, ¿eh? Y esta persona de momento se ha estado conformando con la vida que tenía. No te quedes con alguien que no es adecuado para ti solo porque es seguro, ¿no? Es como, bueno, me conformo con la situación que tengo, no avanzo contigo. No le veo en pareja, pero siento que puede ser que él lo haya estado y tú también. Y es eso, ¿no? Es como que ha ido postergando la decisión de avanzar contigo, o de decirte lo que siente. Pero yo te digo que no tardando mucho lo va a hacer, ¿eh? Esta persona se te va a declarar y te va a decir lo que siente porque además va a surgir con ese loco cuando menos te lo esperes. Opción número 2, bruja morada. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 2, bruja morada. ¿Quién es tu amor por destino? Bueno, siento que en el tema amoroso lo has pasado bastante mal. Siento que con esta persona te ha hecho como experimentar tus emociones como a flor de piel, ¿no? Es una persona que ya te digo que sabes de quién hablo perfectamente porque es como que ha entrado en tu corazoncito de una manera que nadie lo ha hecho nunca. O sea, solamente esta persona ha sabido entrar en tu corazón, en tus emociones, como nadie más ha sabido hacerlo, ¿vale? Entonces, por eso te digo, sabes quién es perfectamente. A pesar de que ha habido a lo mejor diferencias, pues a lo mejor en el pasado si habéis estado juntos, juntas, o tenéis ahí diferencias a lo mejor de edad o de distancia, o que hay, bueno, diferentes maneras a lo mejor de pensar. Siento que estáis muy conectados, conectadas. Mira, compañerismo. En muchos de los casos puede ser que trabajéis juntos, juntas, ¿eh?
para algunos, para otros, pues que os una el área laboral, pues a lo mejor que le hayas conocido por tu trabajo o a ti te haya conocido por tu trabajo. Es alguien que te ve muy atractivo, atractiva. Fíjate, este autocuidado, ¿no? Le gusta mucho tu físico, tu forma de ser. Eh, el perfume que usas me dicen que le encanta. Cómo bueno, cómo te cuidas, ¿no? Cómo vistes, cómo te arreglas. Siento que le gustas mucho, pero físicamente, pero a la vez le atrae mucho tu energía y cómo se siente estando contigo, ¿no? Piensa en ti y es como, wow, me encantas. Opción número dos, bruja morada. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número dos, bruja morada. ¿Quién es tu amor por destino? Tiene miedo. Y tú también, a repetir esquemas. Si habéis estado juntos en el pasado, juntas, y no ha salido muy bien, tiene miedo de que eso se repita. O si habéis tenido experiencias malas en el pasado, por separado, tenéis miedo ambos, ambas, de volverlas a repetir, ¿no? Pero siento que al final te dicen, mira, hay ahí alguien que no te aconseja muy bien, te dicen que no lo escuches o no la escuches porque al final no te da buenos consejos. Tus dudas y tus temores no son fundados porque yo siento que tienes mucho miedo y que todo eso se refleja en, pues eso, en tu vida, ¿no? Esos miedos. Los miedos están muy bien siempre y cuando no te paralicen, porque los miedos te advierten, ¿no? De situaciones, pero si te paralizan ya estamos hablando de bloqueos, ¿no? Siento que al principio vais a tener una relación discreta, como un poco secreta, pero esto va a ir a más y al final, bueno, pues se va a dar una relación muy buena entre vosotros, vosotras, y yo siento que, fíjate, adiós a la rutina, siento que en el momento que le conozcas o la o sea, que, perdón, que esto se vaya más, que ya le conoces, te lo vuelvo a decir, en el momento que esto se empiece a dar, siento que vais a hacer muchos planes juntos, viajes juntas, viajes, ya te digo, ir a algún parque de atracciones si te gusta ir, a algún concierto, a vivir muchas experiencias, pues a lo mejor, mira, este fin de semana tengo esta sorpresa para ti, nos vamos de excursión a no sé dónde. Veo mucho movimiento. Es que has vivido muchas decepciones en el amor y esta persona también. Siento que ha intentado estar con alguien que no era para él o para ella, que no era su alma gemela, pero que además que era una relación como que ha intentado encajarla, esa relación como sea, y no, bueno, ha salido muy perjudicado, perjudicada, ¿vale? Siento que ahora puede ser que esté resolviendo temas del pasado o tú, entonces, bueno, pues estáis ahí, pero fíjate, todo entra en sincronización ahora. Yo siento que dentro de unos días, meses, esta persona te va a decir que está enamorado o enamorada de ti, ¿eh? Puede ser que ahora se haya distanciado de ti, que se haya alejado, que haya tomado distancia, pero yo veo luego ahora un acercamiento. Su familia también tiene ahí un peso de su familia. No sé por qué tiene ahí, como puede ser que a lo mejor haya ahí algo en su familia que no haya resuelto, ¿vale? Algún tema familiar. Para algunos de vosotros hay diferencia de edad. Puede ser que en el pasado rompierais por eso si estuvisteis juntos o juntas, ¿vale? Si tuvisteis ahí un intento de relación, a lo mejor por esa diferencia de edad, pues que a lo mejor tú eras muy joven o él era muy joven o ella y bueno, pues a lo mejor se rompió por eso en muchos de los casos, ¿eh? Para algunos, tienes que adaptarlo como te digo siempre. Puede ser que tengáis la misma edad o parecida, ¿vale? Para otros. Opción número dos, bruja morada. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número dos, bruja morada. ¿Quién es tu amor por destino? Siento que con esta persona vas a hacer muchos planes. Puede ser que vayas a alguna boda o alguna celebración o que te dé alguna sorpresa de cumpleaños. Yo veo aquí que vais a tener una vida juntos, juntas. Veo incluso planes, ya te digo, de boda, de, bueno, de que estéis conviviendo. Puede ser que tengáis hijos si queréis tener hijos con esta persona. ¿Vale? Si está en vuestro planteamiento del futuro, veo detalles de esta persona hacia ti, veo que se va a preocupar mucho por ti. Te vas a sentir como muy ilusionada, ilusionado. Y yo veo una relación bastante estabilizada, dejando atrás miedos, dudas, dejando atrás cargas, ¿no? Que hay del pasado o que esta persona tiene del pasado contigo o con temas personales de lo de ella, ¿no? De que no tiene nada que ver contigo, me refiero. Y esta relación va a fluir totalmente. Veo aquí como mucha atracción, te lo vuelvo a decir, y es como que esta relación viene como un golpe de suerte para ti. Para esta persona vas a ser un golpe de suerte. Es como, wow, he encontrado a la persona adecuada, es el amor de mi vida, y yo lo veo así. Vale, voy a sacarte por último un consejo. Vamos a ver un consejo. Opción número dos, bruja morada. Un consejo para ti. Se me caen todas las cartas.
Opción número 2, bruja morada, un consejo para ti. Opción número 2, bruja morada, un consejo para ti. En tu viaje habrá momentos en los que te sientas perdido, perdida, confuso, confusa, solo, sola y enfadado, enfadado. Son momentos de transición, no sentirás esas emociones para siempre. Estás en transición hacia una mejor versión y más fuerte de ti mismo, de ti misma. Despréndete de esas capas innecesarias y sigue creciendo. Estás en ese momento de crecer, de avanzar, de dejar atrás ciertas cosas, ciertos patrones limitantes. Sigue así, me están diciendo, ¿vale? Si te das permiso, con frecuencia, para garabatear, divagar y ser totalmente improductivo, y realmente disfrutas de esos interludios, puedo garantizar que tu genialidad, creatividad y productividad aumentarán exponencialmente. Si te das permiso de dejar atrás esos pensamientos de no valgo, no sirvo, no soy suficiente, no encontraré a la persona adecuada, no, 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 no. Eh, y te limitas a fluir, a vivir, a seguir con tu vida, a dar rienda suelta a la creatividad, a la productividad, a todo lo que tú quieres hacer y manifestar, pues esto al final se va a notar en que vas a estar mucho mejor y más feliz, ¿no? Es lo que nos están transmitiendo al final en esta carta. Voy a sacarte algún consejo también de los ángeles. Opción número 2, bruja morada, un consejo para ti. Opción número 2, bruja morada, un consejo para ti. Arcángel Metatrón, sanación y visualización. Sabiduría. Todo lo que existe tiene una función y un sentido. Ser sabio significa sentir mucho amor, tolerancia y compasión por todas las cosas. El arcángel Metatrón te dice, soy tu unión, a ver si se enfoca, porque está esto que no se enfoca bien. Bueno, te lo voy leyendo. Soy tu unión entre el cielo y la tierra, entre tu carácter humano y divino. Estoy aquí para ayudarte a sanar conflictos que enfrentarán a tu corazón y a tu espíritu. Siénteme en el corazón y en tus pensamientos. El amor surge de la unidad. Y no sé por qué no se está enfocando la carta. A ver, ahora, ¿vale? Pues pídele al arcángel Metatrón. Los ángeles, los arcángeles están ahí para ayudarnos, con lo cual te dicen que le pidas ayuda porque te va a ayudar. Yo, ángel de la sanación, estoy a tu lado en este momento, siente mi presencia y el amor incondicional que te tengo. Te amo desde que naciste y te amaré por toda la eternidad. Pídeles también ayuda a ellos porque siento que están contigo, estás en plena sanación y te dicen además que sigas así, que continúes, que estás en tu mejor momento y que vas por muy buen camino. Visualización. Visualiza con claridad la vida que deseas, siéntela en el corazón y en el alma y se volverá realidad. Visualiza como que ya tienes las cosas, ¿vale? Visualiza como que ya todo se ha cumplido o como que ya tú tienes eso, siente en tu corazón que ya lo tienes. Comentaros, a mí la visualización me produce ansiedad. Así que yo te digo, si te produce ansiedad visualizar algo, no lo hagas, ¿vale? Porque yo a mí me pasa que, por ejemplo, yo visualizo y a veces me da ansiedad, ¿no? De cuando llega, cómo llega. Pero si visualizas sintiendo que eso ya lo tienes, eh, va a llegar como para ti, como por arte de magia. Si esto tiene que ser, estar en tu vida, va a llegar, ¿sí? Lo que pasa es que a mí la visualización sí que te digo que me da como ansiedad en el sentido de que yo visualizo las cosas y yo soy más de decidir quiero esto y lo suelto, ¿no? O quiero esto y siento que ya lo tengo y lo suelto. O ya tengo esto y lo siento, más que visualizarlo. Pero bueno, hay muchas personas que os funciona, con lo cual yo os lo transmito, que me lo están diciendo además las cartas, ¿vale? Yo estoy diciendo mi experiencia personal. Si tú visualizas y te genera frustración o te genera ansiedad, no lo hagas. Pero si no, visualiza como que ya tienes eso y que eso es para ti. Y se cumplirá. Si de verdad es así, se cumplirá. Opción número 2, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura. Recuerda que son interactivos generales. Si nada ha resonado contigo ni con tu situación, esta opción no es para ti. Puedes ir a ver otras. Recuérdalo, que al ser interactivos generales, pues no va a acertar a todo el mundo, no va a coincidir con todos los que estáis viendo el vídeo. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Dame un like. Comparte el vídeo con alguien si crees que le puede valer o que le pueda ayudar.
Suscríbete si no estás suscrito, por favor. Y bueno, coméntame si te apetece. Todo esto me ayuda a seguir adelante, a avanzar, me anima a continuar con este trabajo, que a veces es complicado y difícil. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién es el amor de tu vida por destino. Vamos a ver. Opción número 3, Bruja Naranja. ¿Quién es el amor de tu vida por destino? Opción número 3, Bruja Naranja. La emperatriz de copas. Siento que es alguien que le llamas muchísimo la atención y que le gustas muchísimo. Alguien que quiere concretar una relación contigo, formalizar esa relación, tener incluso hijos si queréis tener hijos, si está en vuestro planteamiento de futuro, puede ser que ya tengas hijos con él o con ella, en algunos de los casos. Si no me está hablando de eso, de concretar una relación sana y estable, ¿no? Una relación duradera. Puede ser que igual no tengas hijos con él o con ella, pero bueno, adáptalo. Veo como materializar una estabilidad. El día de oro, perdón, de copas siempre nos habla de concretar algo pues serio y estable, ¿no? De familia. En algunos de los casos tener hijos si queréis. Bueno, siento que es alguien, fíjate, que está en tu vida ya, que le conoces o la conoces, pero te digo que hay muchos inconvenientes, ¿vale? Veo como alejamientos, veo cargas que hay aquí, puede ser que esté en distancia contigo, ¿vale? Que viva lejos de ti, o que también haya ahora mismo distancia de por medio, en el sentido de que esta persona, aunque no haya distancia geográfica, esté marcando límites, ¿no? O no lo tengáis fácil el estar juntos, juntas. Veo estancamiento ahora mismo y veo que puede ser incluso que no os estéis hablando o habléis muy poco, ¿vale? Porque me habla ahí de la comunicación, de que está todo estancado. A mí este colgado me habla de que todo está estancado ahora mismo, ¿no? O de que hay inconvenientes, condicionamientos. El día de bastos me habla ahí de estancamiento también, de cargas, Y esta persona siento que ahora mismo está alejada de ti o alejado, puede ser que esté en distancia con este 6 de espadas o que ahora mismo pues esté incluso lejos de ti con esa distancia geográfica, ¿no? Que estéis en diferentes países o de diferentes ciudades. Es una persona que ya conoces, pero con la que hay aquí muchos bloqueos, ¿vale? Adáptalo, puede ser a lo mejor que esta persona pues tenga ahí algo que le frena a la hora de avanzar. Yo le veo bloqueado, bloqueada. Puede ser que a lo mejor esté en pareja o tenga una situación difícil a la hora de, bueno, pues estar contigo. Siento que te ve como una persona muy, muy responsable, trabajador, trabajadora y alguien que le llama muchísimo la atención. Incluso te ve como la madre o el padre de sus hijos, de sus hijas, si queréis tener hijos con esta persona, ¿vale? Para las personas que me comentáis, no, es que yo soy mayor, yo no quiero tener hijos, vale, pues no. Si no está en tu planteamiento, o a lo mejor eres joven y no te apetece tener hijos. Pero bueno, esta persona en cualquier caso, si no quieres tener hijos, con él o con ella, te ve como una persona muy centrada, centrado, alguien con el que cimentar las bases de una relación sana, estable y tener ahí una relación como muy firme, ¿no? Me hablan de eso. Aquí hay muchísima pasión, el as de bastos me habla de que hay muchísima pasión entre vosotros, vosotras. Siento que sois una tentación mutua, ¿no? Pero es verdad que hay aquí que cerrar un ciclo con alguien. A mí el mundo me habla de romper con alguna situación, de cerrar algo ahí que ahora mismo está bloqueado, de estar ahí en un momento de, bueno, de eso, de bloqueos. Bloqueos, puede ser que esta persona tenga pareja o tú, o que haya otro tipo de condicionamientos con los que se deba romper. Yo siento que sois tal para cual. Sois tal para cual, pero en muchos de los casos veo que hay algo ahí, ya te digo, que le frena. Puede ser que tenga hijos con otra persona o que a lo mejor tenga una estabilidad con otra persona. Para muchos estoy viendo que puede estar en pareja, sino que puede haber alguien ahí de su familia que esté en contra de que estéis juntos o juntas, porque me sale aquí como la familia, sino también una situación económica. Siento que hay una persona ahí como que malmete mucho en la relación, ¿no? A mí esta reina de copas me habla de eso, ¿no? Alguien que malmete mucho en la relación, puede ser alguien de su familia o una estabilidad económica, incluso que no esté en pareja, pero una estabilidad económica que tenga que romper para poder estar contigo. Pero fíjate que yo siento que eso es tal para cual. El rey y la reina de oros, ¿no? Eh, es que veo ahí como mucha pasión y como mucha compenetración, ¿no? Estáis como en la misma línea.
Mira, es una persona que viene para ti, que ya le conoces, como te digo, por destino, eh, y es una persona con la que yo creo que se va a concretar una relación bastante sana y una relación que ya te digo que en muchos de los casos puede ser que tengáis hijos y si no, pues esa estabilidad, ¿no? Es que le veo como parte de tu familia. Puede ser que que le conozcas a través de tu familia o que para ti sea como familia, pero sí que veo como muchos inconvenientes. Aquí me hablan de una mujer o un hombre, otra persona que es como que impide mucho que estéis juntos o juntas, que está aquí como malmetiendo mucho la relación. Físicamente, vale, os voy a describir un poco físicamente a esta persona, voy a daros ciertos rasgos que estoy viendo, aunque ya sabes quién es, porque ya le conoces o la conoces. Si no te coinciden los rasgos, sois muchas personas, ¿vale? Si el resto de la lectura te coincide, pues pasa por alto estos rasgos, porque sois muchas personas y yo digo lo que más veo, pero me llega mucha información acerca de cómo es esa persona físicamente. Entonces, si no te coincide, salta esto, ¿vale? Si todo lo demás de la lectura te coincide, esta es tu opción. Siento que físicamente es una persona con los ojos y la mirada muy penetrante, que siento que te mira y se paraliza el mundo. Fíjate, es que me sale aquí el mundo, ¿no? Es como, mira, esta persona me mira y se paraliza todo, es como si se parara el tiempo. La mirada tiene una mirada muy fuerte, tiene una mirada como muy firme, es una persona muy responsable, es una persona que, muy trabajador, trabajadora, alguien que también está muy bien económicamente. Siento que puede ser que tenga una empresa o que trabaje en una empresa o en un o su bueno, donde él o ella trabaje. Es algo que tiene un trabajo como muy estable, ¿no? Y es como muy exigente consigo mismo, consigo misma. Es alguien que le gusta proveer, que le gusta tener los pies firmes sobre la tierra y como un poco controlador o controladora en el sentido, no controlador, controlador en el sentido de controlarte a ti, no, controlar su futuro, controlar su estabilidad. Es alguien como que le gusta tener todo bajo control en ese sentido, ¿no? Físicamente, como te digo, la mirada penetrante, siento que tiene una cara que te encanta. Es que aquí hay bastante atracción, estoy notando. Te gusta mucho su cara, te gusta mucho físicamente cómo es. Yo siento que tiene el pelo claro, en muchos de los casos, ¿vale? Tiene el pelo claro, es rubio, rubia, o a lo mejor incluso tiene canas en algunos de los casos, ¿vale? Y los ojos les tiene también claros. Puede ser que los tenga rubios, perdón, azules, verdes, igual como mucho, mucho marrones. ¿Vale? Si no te encaja la descripción, ya te digo, si estás sintiendo que todo lo demás te resuena, no te preocupes porque es que sois muchas personas y a veces es imposible dar todos los rasgos, ¿no? Porque si no estaría diciendo todos los rasgos de todas las personas. La piel es bastante blanquita en esta opción. Él o ella tiene la piel bastante clara también. Y siento que es alguien que se da mucho a los demás, si tiene hijos como que está muy pendiente de ellos, alguien muy protector o protectora. Esta persona yo siento que está enamorado, enamorada de ti, ¿eh? Mira, me sale aquí el as de copas y me sale aquí el dos de copas. A esta persona le encantaría estar contigo, le encantaría, pero yo veo aquí como muchos inconvenientes, como que es complicado, ¿no? Mucha indecisión, me sale aquí el dos de bastos con mucha indecisión, pero es tu amor por destino. Tiene ahí que romper, mira, me están diciendo, para que esto avance, tiene que romper aquí con ciertas cargas y esa indecisión, ¿no? Luego yo veo avances, pero hasta que esta persona no rompa con eso, no cierre el ciclo con ese mundo, esto no va a avanzar. Pero fíjate que sí que veo ahí esos avances más adelante, pero primero tiene que romper ahí con ciertos inconvenientes, con esa muerte y con ese mundo. Es como cerrar un ciclo con ciertas cosas, a lo mejor si tiene pareja, romper con su pareja, si tiene una situación que no le permite avanzar, pues romper con esa situación. Para que esto avance hay que romper ahí con algo. O a lo mejor eres tú la que tiene que romper o el que tiene que romper. Siento que es más esta persona, ¿eh? Fíjate, el dos de copas y el sol. Esta persona se siente súper atraído, atraída hacia ti. Siento que te ve como alguien increíble, le encanta, le gusta mucho la química que tenéis, que hay muchísima conexión entre vosotros, vosotras. Espera, voy a ver si no me refleja, porque al ser cartas de brillo, refleja mucho la luz. ¿Vale? Entonces, fíjate este búho, cómo está con esta cara. Yo siento que cuando te ve sonríe y tú también. Es como, se me ilumina el alma, se me ilumina el corazón cada vez que te veo. No lo puedo evitar. Y siento que en muchos de los casos ha tenido acercamientos contigo, pues a lo mejor te abraza, a lo mejor tú sientes que hay algo ahí. Tú sientes que hay algo ahí muy potente entre vosotros, vosotras.
y siento que a esta persona le gustaría dar rienda suelta a su pasión, le gustaría avanzar contigo. Te digo que esta persona está enamorada, enamorada de ti. El 6 de copas me habla también de eso, de un echar de menos cuando no te tiene cerca, de un echar de menos a veces cuando no puede estar contigo y le encantas, físicamente le encantas. Yo siento que estáis destinados a estar juntos, juntas y que es el amor de tu vida. Pero también te voy a decir una cosa, que siento que esto no os gusta nada cada vez que os lo digo, pero yo tengo que ser sincera y sabéis que soy muy auténtica y yo digo lo que veo para bien o para mal. Esta conexión trae un aprendizaje muy marcado y esta conexión trae aprendizaje para soltar ciertas cosas. Puede ser que tú también tengas que soltar algo ahí, o a una tercera persona, o él o ella también, o, ¿vale? Es como que hay algo que soltar porque esta conexión trae aprendizajes y si queréis estar juntos, ahí o juntas, hay que soltar. Hay que soltar a lo mejor una situación, a personas, algo ahí que le frena mucho, que puede ser que también te frene a ti. Me hablan de eso, ¿vale? Siento que a esta persona le encanta tu sonrisa y a ti te gusta mucho su sonrisa y que esta persona te ve y sonríe, no lo puede evitar. Y tú también, o sea, esto es recíproco, ¿vale? Es que este sol con el búho riéndose, la verdad que estas cartas me hacen mucha gracia. Fíjate, este búho partiéndose de risa, ¿no? Está como sonriendo. Siento que os veis y os gustáis muchísimo. Y es que se os escapa la sonrisa, no podéis fingir aquí, ¿no? Vale, vamos a ver más. Vamos a ver qué más nos dicen. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Voy a dejar el tarot aquí por si acaso. Mira, este lente lleno. Esto es un amor real, esto es un amor muy bonito. Siento que habéis tenido como muchas complicaciones para poder estar juntos, porque hay que dejar atrás, ya te digo que esta relación trae un karma consigo y un aprendizaje. Aprender a valoraros, aprender a quereros y aprender a apostar por lo vuestro, me están diciendo alto y claro, ¿eh? Entonces, pues claro, hay que sentir el mundo y mira, el 13 es la muerte, soltar ahí algo que os aferráis todavía bastante. Ya te digo, puede ser que sea una pareja, puede ser que sea una situación, hay algo ahí que todavía os aferráis. Y siento que esto es cuestión de tiempo, que avancéis. Si queréis apostar por esta relación, es cuestión de tiempo, es cuestión de que soltéis todo eso. Y es un amor más allá del ordinario, es un amor excelente y lleno, es un amor que, aunque pase el tiempo, no os olvidáis, ¿vale? No os olvidáis. Y fíjate que con este sol yo siento que es algo maravilloso lo que sentís. El 2 de copas también me habla de eso, de esa conexión tan bonita que tenéis. Y es que esta persona yo le veo enamorado, enamorada de ti. Vamos. Con este 2 de copas es que yo veo que es algo muy, muy bonito. ¿Veis? Es que es algo precioso, algo que excelente y lleno. Es algo que no se puede explicar con palabras. Siento que a lo mejor ha pasado el tiempo y seguís sintiendo muchísimo por esta persona, no os olvidáis de lo de ella, pero ya te digo que esto trae un karma ahí que tenéis que solucionar y solventar. Y ese karma es de aprendizaje, de soltar ahí cierta situación, cierto inconveniente, que a lo mejor es complicado, que a lo mejor es difícil, sí, pero hay que hacerlo si queréis estar juntos o juntas. A veces hay que sacrificarse, ¿no? A veces hay que dejar atrás ciertas cosas si queréis estar juntos, juntas. Es una relación complicada en ese sentido, ¿vale? Sí, sí que lo estoy sintiendo, que ya te lo dije antes. Vamos a ver más. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Es como que yo siento que has decidido tener a esta persona como amor por destino antes de venir para experimentar, para manifestar, eh, para, pues eso, para aprender a soltar. Rechazo. Construye tu confianza saliendo mucho y descubre que les gusta a los demás, perdón. Es como que a veces te has sentido rechazado por ciertas personas, o a lo mejor por esta persona también, porque no se ha dado vuestra relación, o a lo mejor habéis tenido algún intento de relación y no ha salido bien, ¿no? Pero me habla de eso, de que construye tu confianza, de que salgas, de que descubras lo que le gusta a los demás de ti, de que te empoderes, de que te valores también.
solo por apariencia, la belleza se desvanece. Elige a alguien por su belleza interior y personalidad, súper importante. Nos centramos mucho en el tema de físicamente cómo es, pero más que cómo es como que tú vas a sentir que es alguien para ti y que esta persona te hace sentir viva, ¿no? Vivo, que te hace sentir fuerte, que te hace sentir y es también parte de ese aprendizaje, ¿no? Que el amor no es solo el físico, que el amor no es solo la apariencia, que el amor es algo más que trasciende, que el amor es de almas, ¿no? Cuando es el amor verdadero. Y que esta persona, cuando te quiere de verdad, te hace sacar la mejor versión de ti y tú de lo de ella, ¿no? Y que no es solo el físico. Vivimos en una sociedad que ahora se lleva mucho el físico, que está muy bien, cuidarse físicamente, bueno, pues me echo esta crema o me echo la otra o esto, me hago esto para parecer más joven, está muy bien. Yo no me voy a meter en ese tema porque si te ves mucho mejor, pues adelante. Pero el interior es lo que cuenta, porque por muy maravilloso, maravillosa que seas físicamente, si por dentro no eres buena persona, si por dentro no tienes algo, si por dentro no te llama la atención, eso no es amor, eso es atracción simplemente, ¿vale? Entonces, la atracción, al final, eso se acaba, se termina. Sin embargo, si es amor verdadero de almas, de lo que hay interior, eso dura. Vergüenza corporal. Te sientes poco atraído para los demás. Trabaja en aceptarte a ti mismo con todos tus defectos. Esta persona a veces le da vergüenza decirte lo que siente, ¿eh? Y tú también. Veo que tenéis ahí un poco de timidez por ambas partes. A lo mejor también es verdad porque a lo mejor estáis en una situación que decir, es que aquí hay muchos inconvenientes, ¿no? No es mi tipo. Sea abierto a diferentes tipos de personas porque te sorprenderá a quien encuentres. Vale, hay veces que siento que a lo mejor físicamente igual no te llama mucho la atención una persona, pero luego le conoces, ¿no te ha pasado muchas veces? Que físicamente a lo mejor no te llama demasiado y luego conoces a esa persona y luego te gusta. Pues yo siento que esta persona puede ser que en un primer momento no te gustara físicamente o que incluso le tuvieras manía, ¿eh? Me está viniendo mucho eso. Así que no te cierres, ¿vale? Me están diciendo también. No te cierres en el amor porque a veces puede ser tu pareja quien menos te lo esperes, ¿no? Pero sí que siento que con esta persona, bueno, habéis tenido muchos inconvenientes y a lo mejor puede ser que ahora estés un poco cerrado a tener algo con él o con ella, no sé. Es lo que me están diciendo también con ese no es tu tipo. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Es como alguien que te va a apoyar y tú a él o a ella. Y también siento que es como que tenéis que vivir todo esto, todo por lo que estáis pasando, esas dificultades, ¿no? Para entender que tenéis que apoyaros mutuamente, que el amor es apoyo, que el amor es cariño, que el amor es también sacrificarse y priorizar a la otra persona, ¿no? Entonces siento eso, siento que, bueno, que tenéis ahí como ese conflicto que a veces creéis que esto no es posible o que es muy difícil que se dé, pero bueno, siento que es parte de vuestro aprendizaje en este vínculo, ¿no? ¿Ves? Siento que puede haber muchas diferencias que os alejen. A lo mejor, pues ya te digo, terceras personas, algo hay que hay. Si es otra cosa, adáptalo, porque yo veo conflictos y bloqueos. Pero te sientes muy bien con esta persona. Muchas veces sientes ese compañerismo, sientes ese apoyo, aunque a veces habéis estado distanciados. Veo ahí como una de cal y una de arena. Le gustas mucho físicamente, con este autocuidado, ¿eh? Le gustas mucho cómo eres físicamente, tu personalidad, cómo le hace sentir, pero es como que esta persona piensa que te sacas muy buen partido, ¿no? A la hora de, como te he dicho antes, bueno, em, el crecer interiormente no está reñido con cuidarse físicamente, ¿no? Que yo veo muy bien que estés, porque también, bueno, pues eso sube tu autoestima, ¿no? Si te encuentras bien, si te miras a un espejo, pero lo que más yo te recomiendo es que cuando te mires a un espejo te sientas identificada o identificado por lo que eres, ¿no? Por lo que eres más que físicamente, porque estamos ahora con unos cánones de belleza, que todo es maravilloso, que todo tiene que ser perfecto. Bueno, acéptate con tus virtudes y con tus defectos. Entonces, siento que esta persona te ve auténtica, auténtico, y eso es lo que más le gusta de ti, que eres alguien que se cuida también, sí, pero que lo que le hace sentir por el interior, ¿no? Es algo que le encanta. Que es lo que te he dicho antes. Está muy bien el físico, está muy bien que os cuide, que os cuidéis y demás, que por supuesto no estoy para nada en contra y lo respeto, pero, pero también hay que cuidar el interior, ¿no?
Y te tiene que llamar esa persona por el interior, no solo por el físico, es a lo que voy. ¿Sabes lo que os he dicho antes? Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? ¿Ves? Otra persona perturba la relación. Yo veo ahí a alguien o algo o alguna situación, pero más una persona, muchos de los casos, ¿vale? Veo que perturba mucho la relación. Y esa persona puede ser un hombre o una mujer morena. Más porque te dije que esta persona era rubia o rubio o con el pelo canoso en muchos de los casos. Esta persona que perturba la relación es un hombre, mujer morena, si te resuena el tema de alguien que perturba la relación. Puede ser una pareja, puede ser una expareja, puede ser alguien de su familia. Si no es una persona, siento que hay alguien ahí o hay algo ahí que le frena, ¿vale? Puede ser que seáis compañeros de trabajo, que te lo encuentres en tu trabajo próximamente. ¿Tienes miedo a que se repita, pues repetición, esquemas, que, bueno, pues vuelvas a sufrir o a pasarlo mal por esta persona? Pero sí que es verdad que yo luego más adelante veo una mudanza, un cambio de ciudad, si verdaderamente esta persona se decide por ti. Que yo siento que en muchos de los casos sí que lo va a hacer, ¿eh? Pero tiene ahí pesos. Peso en la familia, cambios positivos en la relación existente. Te dicen que no escuches a los demás y que mires por ti, por lo que tú quieras hacer. En algunos de los casos puede haber diferencia de edad, no en todos. Tienes muchas dudas y muchos temores en cuestión a esta relación, pero bueno, siento que es un aprendizaje que tenéis que vivir. En algunos de los casos siento que no se va a dar esta relación, siento, o sea, que no se va a concretar, siento decepcionarte, para otros sí, pero en cualquier caso esta persona te ha hecho sentir lo que es el amor verdadero y esa es su misión, ¿no? Y el aprendizaje, tienes que sacar un aprendizaje de este vínculo. Que a lo mejor aunque no esté contigo, tú le deseas que esté feliz, ese es el amor verdadero, y él a ti o ella a ti, ¿eh? Para algunos, para otros sí que veo que vais a estar juntos al final, porque esta persona sí que va a luchar por ti o va a priorizar esa situación que tiene. Así que, pero en cualquier caso una de las enseñanzas de esta relación es desearle la felicidad a la otra persona aunque no esté contigo, que a veces eso nos cuesta, ¿no? Mira, yo aunque no estés conmigo, yo quiero lo mejor para ti y te deseo esa felicidad y que seas feliz pues con otra persona o que seas feliz en tu vida con lo que estés haciendo, ¿no? Con lo que te llegue o con que seas feliz, independientemente de que no estés conmigo. Y esto es una de las aprendizajes que trae esta conexión. Aunque en muchos de los casos yo siento que sí que vais a tener una relación, ¿eh? Pero en otros no. Lo tengo que decir. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu amor por destino? ¿Ves? Ahí hay como un entorno tóxico o una situación complicada que no os deja avanzar. De momento esta persona tiene que romper con eso. Me hablan ahí de que tenéis una relación bastante cordial, siento que puede ser que esta persona te abrace o que esta persona te haya dicho en algún momento que siente algo por ti. Es como que él o ella no pierde la esperanza de poder materializar el sueño de estar contigo. Para él sería un sueño, para ella, ¿eh? Pero fíjate que hay cargas, me hablan de que sí, de que es como que en esta lectura hay veces que no sabéis cómo funciona el tarot en el sentido de que el tarot no tiene certezas. El tarot simplemente se guía por las energías que hay, pero tú decides lo que quieres hacer con tu vida. Con lo cual, aquí me están hablando, si esta persona opta por ti, te elige y rompe con esa situación o con eso que no le deja avanzar, deja atrás las cargas, vais a tener una relación muy bonita y vais a concretar algo muy estable y muy serio, pero tiene que romper con esas cargas. Fíjate que ya lo estaba sintiendo y me sale aquí la muerte, ¿no? O sea, el corte. Si corta con estas cargas, con esta cruz, aquí vais a tener una relación de mucha compenetración, de mucha comunicación, una relación sana, una relación estable, una relación de éxito. Si deja atrás, bueno, pues esos miedos, si deja atrás esas personas que no le ayudan a avanzar, si verdaderamente apuesta por ti y por el deseo de estar contigo, pero con todas las consecuencias y arriesga, ¿no? Al final el amor es como un juego también. Tienes que apostar a ganar, ¿no? Y si no apuestas, igual no ganas. Hay que arriesgarse, ¿no? En ese sentido, para poder estar contigo. Entonces, bueno, pues siento que me están diciendo eso. En algunos de los casos yo siento que sí que lo va a hacer, pero depende un poco de esta persona si lo quiere hacer o no. Por eso te he dicho antes que para algunos siento que no vas a estar con esta persona como pareja.
y que el aprendizaje que trae esta conexión es desear a esta persona que sea feliz, esté contigo o no, independientemente de que seáis pareja, ¿no? Vamos a ver, opción número 3, bruja naranja. Voy a sacarte por último un consejo. Opción número 3, bruja naranja, un consejo para ti. En las relaciones, lo más importante que debes buscar es la coherencia. Cada vez que perdonas a alguien que no es coherente contigo, le estás dando permiso para que vuelva a hacerte daño. Te mereces algo mejor. Vale, lo que os digo siempre. Cuando tú perdonas a una persona que se ha comportado contigo y vuelves con él o con ella, estás repitiendo patrones, porque esta persona no va a cambiar. En la mayoría de los casos no cambia. Entonces le estás dando el permiso de que te vuelva a hacer daño. Lo que os digo siempre, perdona, pero no vuelvas con esta persona. Si alguien te ha hecho daño, si alguien ha sobrepasado los límites del respeto, los límites de... eh, debes poner tú esos límites porque te mereces algo mejor. Y reintentarlo, volver a intentarlo, reintentar algo con alguien que te ha defraudado, que te ha fallado, que ha roto tu confianza, al final es darle el poder de que te vuelva a hacer daño, porque en muchos de los casos las personas no cambian, en la mayoría, ¿vale? Puede ser que haya una persona que cambie, sí, pero bueno, me están hablando de que en general las personas no cambian. Si alguien te ha hecho daño, te lo va a poder hacer otra vez. Es darle el permiso de que te vuelva a hacer daño. Entonces, bueno, tienes que tener en cuenta esto. Si este mensaje te ha llegado para ti es por algo. Vamos a ver otro mensaje. Es la confirmación de que las cosas empiezan a irte bien. Prepárate para avances inesperados, buenas noticias y giros argumentales. Llegan las bendiciones. Te va a cambiar la vida. Van a venir cosas buenas para ti, siempre y cuando también pongas límites con ciertas personas que te han tratado mal. Te lo vuelvo a decir. Perdona, pero no vuelvas con ellos, con ellas. Perdonar no significa volver con esa persona. Significa soltar, significa sanar, significa cerrar ciclos, ¿vale? Soltar tu energía. Cuando tú no perdonas, te quedas anclado a la energía de la otra persona, ¿no? Y esto te pesa a ti, no a la otra persona. Entonces, perdona, suelta, deséale lo mejor a esta persona y tú sigue con tu vida. Aunque te haya hecho daño, el karma es suyo, no tuyo, ¿vale? Vamos a ver algún mensaje más de los ángeles. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué más tienen? ¿Qué más mensajes quieren darte? Arcángel Miguel, por fin está el camino despejado. He retirado todos los obstáculos, puedes evolucionar fácil y confiadamente ahora. Vas a cumplir lo que desea tu corazón. Pide al Arcángel Miguel que te ayude a abrir caminos, a perdonar, a superar obstáculos, porque el Arcángel Miguel es un arcángel que tiene una energía súper buena y súper poderosa, te ayuda con los miedos y te ayuda eh, pues a sanar y abrir caminos y a retirar el mal de tu vida, ¿no? Arcángel Metatrón, soy tu unión entre el cielo y la tierra, entre tu carácter humano y divino. Estoy aquí para ayudarte a sanar los conflictos que enfrentan a tu corazón y a tu espíritu. Siénteme en el corazón y en tus pensamientos. El amor surge de la unidad. A ver, ¿por qué no se estaba enfocando bien? Sanación. Yo, el ángel de la sanación, yo, ángel de la sanación, estoy a tu lado en este momento. Siente mi presencia y el amor incondicional que te tengo. Te amo desde que naciste y te amaré por toda la eternidad. Bueno, los ángeles, tus guías, tus seres de luz están contigo, contigo ayudándote en esta sanación, te dicen que les pidas ayuda. Y fíjate, amor. El corazón del amor es el corazón de la creación. Por amor todo es posible, todo cobra sentido. Actúa de manera que todos tus pensamientos y sentimientos reflejen la verdad eterna del amor. Lo que os digo muchas veces, el amor no es aguantar ciertos comportamientos. El amor no es aguantar ciertas personas que te tratan mal, faltas de respeto, faltas de confianza. Eso no es el amor verdadero. El amor verdadero es quererte, cuidarte, priorizarte y estar con personas que también lo hacen, que sacan tu mejor versión. Entonces, en esta opción tienes un aprendizaje. Puede ser que a lo mejor esta persona te haya tratado incluso mal en algún momento y tengas que poner límites con ella, con él, ¿no? O a lo mejor que te tengas que deshacer ahí de alguien tóxico o esta persona para poder estar juntos, juntas. Así que bueno, todo ya depende al final de ti, porque lo que os digo siempre, el tarot es una guía, son energías, pero al final eres tú quien va decidiendo tu vida, ¿vale? Con esas elecciones que haces.
Opción número 3, bruja naranja. Pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales, si no concuerda con tu situación, elige otra opción, o puede ser que no tengas mensajes en este interactivo, sois muchas personas, tenéis que adaptar, obviamente, porque es imposible acertar a todo el mundo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por favor, dame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito y coméntame si te apetece, me ayuda a seguir adelante, a avanzar, a seguir subiendo interactivos y vídeos y a seguir trabajando en esto. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.